Buenas tardes, soy el ingeniero Coñondón para tratar un tema muy interesante. Vamos a ver lo que son en este caso, las máquinas que nos generan la electricidad. Naturalmente, vamos a empezar por dar unos principios para fundamentar cómo es que se llegó a diseñar este tipo de máquinas. Primero, vamos a remontarnos a la materia. Materia es todo lo que nos rodea. Puede ser el agua, el aire, la madera, el papel, etcétera, todo lo que nos rodea. Y naturalmente, cuando hablamos de un tipo de materia, consideremos la inmensidad. Por ejemplo, yo digo el agua, toda el agua que existe, ¿no? Igualmente la madera, el aire, etcétera. Y entonces, de esa cantidad de materia, elijo una de ellas y de ahí de esa saco una porción. Por ejemplo, supongamos que es una madera, ¿no? Así la materia que vamos a considerar, esta es toda una madera. Yo saco una porción y al sacar esta porción ya tengo una parte más pequeña y esta se denomina ya cuerpo, es parte de la materia. De esta madera yo utilizo, no sé, una lima, una lija, un cuchillo, raspo, y ya estoy obteniendo acá pequeñas, muy conocida para nosotros esa expresión, las pequeñas partículas. O sea, efectivamente, he sacado de la materia un cuerpo y de ahí partículas. Esas partículas, de alguna forma, las voy a subdividir nuevamente. Ahí, por eso se conocen como medios o formas físicas o mecánicas. Esto que le dije hace un momento de, por ejemplo, coger una lija e ilustrar o limpiarlo para sacar las partículas, eso es un medio físico, porque estoy haciendo por la mano. Pero estas partículas lo puedo echar, por ejemplo, en un vaso, no sé, con algún ácido, con algo que lo diluya. Lo he hecho acá y a eso ya es un proceso químico, ya del físico. Entonces, estas partículas se van a subdividir a su vez en otras que reciben el nombre de moléculas. Y estas moléculas, a su vez, de la misma manera, por medios físicos o químicos, lo vamos a subdividir y ahí llegamos a otra parte más pequeña, la que es conocida como la parte pues, más pequeña que se puede obtener de una materia por estos medios llamados físicos o químicos. Naturalmente se puede seguir subdividiendo el núcleo, etcétera, del átomo, con otros medios y para otros fines, pero ese no es el tema, solamente es un comentario más o menos para fundamentar lo que ya les dije. Quiero mostrarles un generador. Entonces, bien, la materia, el cuerpo, la partícula, la molécula, el átomo. En el átomo ustedes pueden ver que está en su parte central lo que se llama el núcleo, y en la parte externa, en la envoltura de ese núcleo, se le llama así, se le conoce como parte externa, o también a veces digamos que es envoltura. Una idea un poco tosca, digamos, comparemos una palta, por ejemplo, ¿no? Dentro de la palta tenemos una pepa, esa pepa sería el núcleo, y la parte comestible externa es lo que llamamos justamente parte externa del átomo. Dentro de esa pepa o núcleo, ahí están otras partículas llamadas protones y neutrones. Los protones se caracterizan porque son eléctricamente positivos, y los neutrones no tienen carga. La parte externa están otras partículas eléctricamente negativas. Entonces los protones y los electrones están separados. Los protones en el núcleo, los electrones en la parte externa. Y en el mismo núcleo hay otras partículas neutras que estas tienen igual cantidad de protones, igual cantidad de electrones. Esa es una característica que lo mencionó en Drummond. Entonces, estos electrones alrededor del átomo se distribuyen. Hay 7 capas alrededor del átomo. Entonces, primera capa, segunda capa, tercera capa, hasta la séptima capa. Algunas veces solamente se utiliza una o 2 capas, o 3 o 4, dependiendo de la cantidad de electrones que hay en el átomo, se van colocando naturalmente ellos por sí solos, ¿no? Se van ubicando. 12 en la primera capa, 8 en la segunda, o 18 en la tercera, o 32, dependiendo de la cantidad. Eso
ya es otro estudio, pero le doy solamente una idea. Así es como se distribuyen los electrones. Hay 7 capas para distribuirse. La principal característica es que en la primera capa cerca al núcleo hay solamente 2, y solamente 2, y la última debe tener 8. Ya cómo llegar a esa cantidad dependiendo de la cantidad de electrones que tenga es un tema ya netamente químico, ¿no? Estos electrones que están en la parte externa, ¿no? Supongamos que en total son 8, supongamos 8. En el núcleo tiene que haber 8 protones. Por ejemplo, este cuerpo tiene esa cantidad. En el núcleo puede tener 100 protones, en la parte externa 100 electrones, y por eso se dice que este cuerpo está neutro. Está neutro. ¿Y cuándo se dice que está cargado? Cuando los protones y los electrones son diferentes. Por ejemplo, en algunos casos el cuerpo puede tener más protones que electrones. Entonces, este cuerpo, si fuera un átomo, ya sería un ion positivo. Y todos los átomos conforman a este cuerpo, y se dice que todo este cuerpo está cargado positivo, porque cada átomo tiene más protones que electrones. O al revés, puede tener más electrones que protones, y se dice que el cuerpo está cargado negativamente. Pero cuando no tiene ni más positivo ni más negativo, es neutro, por eso lo puedo tocar. Si tuviera con más positivo o más negativo, probablemente yo lo toque, y siempre los cuerpos tienden a tener su cantidad de electrones completas en la última órbita. Entonces me van a querer quitar a mis electrones, o mi cuerpo tiene que quitarle a este otro, etc. Esa va a producir una sensación de hormigueo, como que se me pasa la corriente, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina, estamos ilustrando de que los cuerpos, al tener sus átomos con cargas más positivas que negativas, se dice que el cuerpo está cargado positivo. Y si es más negativo, se dice que el cuerpo está cargado negativamente. Entonces, el cuerpo ya puede tener alrededor de sí otra propiedad que lo vamos a mencionar también. Entonces, estos electrones, y especialmente los últimos de la capa última del átomo, no le digo las 7, yo dije de que hay 7 capas para distribuirse los electrones, pero algunos solamente tienen 2, tienen 3, tienen 4. Naturalmente 8 no pueden tener. Entonces, en la última capa tienen opciones a tener de 1 a 3 electrones. Por ejemplo, el cuerpo que tuviera un átomo con esa característica, ese es un cuerpo que se conoce como un cuerpo conductor. Y el que tiene 4 se dice que es un semiconductor. Y el que tiene de 5 a 8 electrones en la parte externa, en la última capa, se dice que es un cuerpo no conductor. Científicamente decimos que es una resistencia. Por ejemplo, ¿no? Yo lo pongo en este instante a un tomacorriente, lo introduzco, no me pasa nada, porque en su átomo en la parte externa tiene más de 5 electrones. Entonces es una resistencia, ¿no? Y al revés, cojo yo, por ejemplo, un metal como, bueno, no sé si se distingue, como un pequeño laprecito. Acá tiene de 1 a 3 electrones en la parte externa. Yo pongo la corriente y me va a pasar, porque esos electrones están propensos a desplazarse. Y como ustedes comprenderán, el movimiento, por ejemplo, acá, el movimiento se da porque lo doy de fuerza. De otro modo no se mueve. Entonces, ¿qué pasa? De que un electrón que está tranquilo así en su órbita, le aplicamos una fuerza, este electrón va a saltar al átomo más próximo a él, y así sucesivamente. Eso, por ejemplo, tal vez algunos de ustedes lo han visto en experiencia en colegio, ¿no? Frotan en el cabello y acercan papelitos y se levantan, porque justamente al hacer esto ya lo cargó a este cuerpo. Al hacer esto, algunos electrones han pasado de acá a mi cabello o viceversa. La cosa es que ya se cargó. ¿Por qué se cargó? Porque habrá más electrones, o puede tener menos, dependiendo si perdió o no. Entonces, ahí se cargan los cuerpos. De esa manera, los cuerpos entonces tienen sus electrones libres, y según su cantidad de electrones que tengan, se van a llamarse conductores, semiconductores o no conductores. En la siguiente lámina, por favor, vamos a ilustrar algo que es justamente ya
vamos a llamarle el origen de nuestro experimento acá, que lo tienen a la vista. Pasando los años después de este estudio que les estoy comentando, del átomo, sus electrones y las características que tiene un buen conductor, un semiconductor o un no conductor, descubrió un científico, o un físico, ¿qué es lo que él descubrió? Él descubrió que cuando por un cable de corriente, o sea, un cable metálico, ¿no?, circulaba corriente, alrededor del cable se genera un campo. Naturalmente es invisible. Es invisible. Entonces, si yo, por ejemplo, conecto, ustedes llaman, bueno, todos conocemos, es un cargador. Yo conecto acá el cargador a la corriente, por acá está pasando ya la corriente, y alrededor de él se genera un campo. Si esto es un cargador de un celular, bueno, pues la corriente que pasa es, que les digo, microamperios, una cantidad muy pequeñita, y el campo que se genera es tan pequeño que yo ni lo noto. Pero existe en la clasificación corrientes de baja tensión, media tensión y alta tensión. La que tenemos en casa se llama de baja tensión, 220 voltios. Hay una de media que están a la salida de las organizaciones, ahí, no sé, algunos de ustedes han visto los postes ahí cercados, porque ahí llega hasta 15.000 voltios, 10.000 voltios. De ahí se distribuye a las casas a 220. Pero cuando llega, para que ahí haya 10, 15.000 voltios, también viene desde la central eléctrica, que ahí se genera 70, 80, 100.000 voltios. Eso ya vía transformaciones se llega a 10, 15.000. Entonces tenemos baja tensión, media tensión, alta tensión. Aquí entonces hay media tensión. Y aquí hay una cantidad mínima, porque es 5 voltios, ¿no?, 3 voltios para el cargador. Pero ya está generando acá un campo. Ahora supongamos que no son 15.000 voltios, entonces el campo que se genera acá ya es grande. ¿Qué le digo? Es intenso. De tal modo que yo basta que me acerque así, que me acerque nada más, y ese campo me va a mí nosotros decimos en el estudio eléctrico, nos patea, decimos, ¿no?, nos golpea, nos empuja, sin tocarlo, ¿no?, es el campo. Al revés también, a veces ha pasado que uno al tocar el dedo no puede despegar, porque ahí el protón con el electrón se atraen entre sí. Es como los imanes, ¿no?, que se pegan, y ya uno no puede despegarse. Y en este caso, si uno es repelido, significa que hay igual carga que la que tengo yo, digamos, y cuando yo me acerco, soy repelido. Esos son fenómenos eléctricos, ¿no? Pero eso que estoy mencionando es llamado campo. Ese campo, descubierto por el señor Oeste, está cuando se mueven los electrones, mejor dicho, cuando hay corriente, se genera el campo, como ya les mostré en hace un momento. Se genera alrededor, eso se llama campo magnético o electromagnético, porque la electricidad lo genera. Campo magnético, cuando yo agarro un imán propiamente que tiene polo norte, polo sur, y ustedes han visto que acerca a un metal, atrae. Entonces, esto es campo magnético. Cuando pasa la corriente, se genera un campo electromagnético. Y en los tomacorrientes, por ejemplo, donde está aparentemente no hay nada, pues no hay ninguna acción, ninguna actividad, ahí está la portátil tomacorriente en la pared, ahí hay cargas también. Hay cargas y hay campo también. El campo entonces está donde hay cargas eléctricas. De modo que, por ejemplo, yo conecto nuevamente, voy a mi tema, conecto mi celular, y si el celular, mejor tenemos otra idea. Supongamos que es un cable del televisor. Conecto mi televisor, y si lo tengo apagado el televisor, alrededor de este cable hay campo, pero un campo estático, porque no hay movimiento de cables. Si lo enciendo el televisor, comienza a circular la corriente y el campo ya es campo, en este caso electromagnético. Entonces hay dos diferentes tipos de campo. Hasta ahí el descubrimiento de Oerth. Posteriormente, la siguiente lámina, por favor. Posteriormente, Faraday, otro gran científico también físico, descubre que alrededor de ese campo,
que si en ese campo yo muevo un conductor o un cuerpo que tenga electrones libres capaces de desplazarse con una pequeña fuerza, el cuerpo es movido dentro de ese campo y entonces en ese cuerpo se produce el movimiento de los electrones. En otras palabras, basta coger un pedazo, por ejemplo, de alambre, un clavo, un huevo dentro de un campo, y ya dije hace un momento que es un campo, por ejemplo, un campo magnético. Supongamos que este es un imán, alrededor de él hay un campo que ustedes lo van a ver solamente cuando sepan otro y es atraído, entonces hay un campo. En ese campo, que no lo veo, pero yo hago esto, aquí se está generando corriente. Para que tengan una idea más, un poquito mejor. Un avión vuela en el aire. Tenemos un campo magnético terrestre, del polo norte al sur, saben las líneas magnéticas. El avión vuela desde ese campo. En ese avión está generándose corriente. Eso ya creo que es un ejemplo más práctico. Entonces, yo muevo un pedazo de conductor, clavo, fierro metálico, dentro de un campo, de un imán, cerca de un imán, y ahí se genera corriente. Así que para generar corriente basta entonces mover algo dentro del campo. Dentro del campo de un imán, yo puedo tener imanes acá, varios, muevo así y se genera la corriente. Al revés también. El alambre lo puedo tener acá y puedo mover el imán y se va a generar igualmente corriente. O sea, la corriente se va a generar cortando el campo. ¿De qué manera? Ya depende de la forma, manera, así lo que estamos haciendo. O movemos el conductor dentro del campo, o el campo lo movemos en el conductor. Entonces estamos generando corriente. La siguiente lámina, por favor. Y viene nuestro tema. Justamente, haciendo un pequeño resumen para llegar al punto, ya vimos de que viene el átomo, que el átomo tiene protones, electrones, y que en función a eso van a tener alrededor de, por supuesto, del cuerpo al cual pertenecen, van a tener la posibilidad de desplazarse o no los electrones, siendo pues conductores o no conductores. Justamente el mejor conductor conocido hasta ahora es el metal de la plata, y el segundo es el cobre, y el tercero es el oro. Y se usa el cobre porque naturalmente es más barato, ¿no? Porque no hacemos una instalación pues en las casas con plata, porque es el mejor conductor, pero cuesta más. Usamos el cobre porque es más cómodo con el costo, y es también naturalmente el segundo mejor conductor. Y al tener entonces ya esos principios de Oerth y de Faraday, se fusionaron esas ideas y se llegó a construir lo que se llama el generador de electricidad. Ya les mencioné hace rato de que yo puedo mover un conductor cerca de un imán y dependiendo de la velocidad con que lo haga, se genera corriente. Y por eso se llama generador. Porque basta entonces que yo tenga una máquina que haga esto y se genera la corriente. Así de simple. Entonces se dice pues que el generador transforma esto que sería un movimiento mecánico, transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Ahora, indudablemente yo no voy a estar, supongamos, ¿no? Yo quiero hacer eso, no voy a estar todo el día para generar electricidad de esta forma. Ya el hombre ha buscado formas. Ahí vienen justamente, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas. Van a los lugares donde las caídas de agua son de gran altura, son constantes, o sea, no se acaban o no disminuyen, por lo menos casi el caudal es constante. Y dependiendo de la altura, porque la caída, la energía que tengan, hace de que, llegado a la parte inferior, giran una turbina, y esta turbina está generando alrededor de un campo, y entonces está generando corriente. Esa es la corriente que nos sigue, así de simple. En forma natural se genera la corriente. Y hay otras formas, pero como le digo, en ese tema, sin embargo, como comentario, ¿no? Basta entonces mover algo dentro del campo, o mover el campo dentro de algo. Entonces tengo dos alternativas. Si yo hago circular corriente por acá, se genera un campo. Entonces, al generarse un campo,
Y si acá hay imanes, se genera otro campo. Perdón, el imán naturalmente tiene un campo. Y al tener otro campo hay dos campos. Esos dos campos entre sí se repelen y generan una fuerza también. Y esa fuerza hace un torque que produce un giro al cuerpo. Y eso ya es el fundamento de los motores. Con eso, así se generan los motores. Haciendo circular por una bobina corriente, que ya al hacer circular la corriente se genera el campo. Y el imán ya naturalmente tiene su campo. En los primeros dos campos el cuerpo se genera una fuerza y el cuerpo comienza a girar. En otra ocasión de repente hacemos una experiencia de ese tipo. De modo, eso es el motor. Ahora, el generador también tiene lo que se conoce como rotor, justamente porque rota dentro de... Aquí lo tenemos más práctico. Esto es, digamos, la parte externa. Esto es la coraza. Aquí, inmediatamente detrás de esto, está una bobina. Bobina se le llama, por ejemplo, este es un alambre normal, cualquiera, ¿no? Es un alambre normal. Si a esta le doy esta forma, le hago estas vueltas, entonces ya estoy generando una bobina. Eléctricamente hablando, esto es una bobina. Gira la corriente por acá, está girando por la bobina. Imaginen ustedes que aquí alrededor de esto hay así una bobina envuelta, bobina. Entonces aquí tenemos una corriente. Si yo le pongo acá una pila, por acá entra, no positivo o negativo, entra la corriente por la bobina que está acá, inmediatamente entra esa coraza y al entrar la corriente se genera acá, dentro de alrededor de esa bobina que está ahí. Y dentro, no sé si lo ven, esto gira, este es un imán. Y ahí está generándose entonces ese movimiento de campo en la bobina, porque esta bobina está quieta, está pegada a esta coraza. Pero al girar este imán, entonces acá se está generando. En este caso, si esto es un generador, al girar el imán, está entonces cortando su campo en esta bobina y por acá sale corriente. Esta corriente, entonces, conectada, por ejemplo, en este caso, en la experiencia que vamos a ver al final, estos se van a encender. Basta mover esto y ya tengo corriente. No he conectado a ningún sitio. Simplemente con hacer esto estoy generando corriente con esos fundamentos de corriente comentando. Entonces tenemos dentro de la siguiente lámina, por favor. Ahí ven ustedes, por ejemplo, cómo estoy girando, se muestra, ¿no? Cómo gira una bobina, en este caso se ha mostrado una espira rectangular, ¿no? Como para verlo un poco más práctico. Ahí está girando, ahí dentro también ven otro tanto el imán. El imán está girando y en la coraza ahí están las espiras, o sea, la bobina, ¿no? Entre comillas, pegada, sujeta ahí. Y ahí se está generando. Y esa tiene ya sus salidas. Lo que genera propiamente, aquí caray, un comentario importantísimo. Nosotros decimos, yo digo generan corriente, pero propiamente el fundamento es que lo que se genera es una diferencia potencial. Y caray, voy a comentarlo, es indispensable. Ya hace un momento que quise mencionarlo y se me fue. Cuando yo quiero mover un cuerpo, dije, tengo que mover con una fuerza. Imaginen ustedes que yo tengo acá este cuerpo y que le aplico igual fuerza por ambos lados, este cuerpo no se mueve, es evidente. Pero si en un lado hago más fuerza que en el otro, voy a lograr el movimiento, ya sea para uno o para otro lado. Es así como los electrones que están acá dentro de este conductor se van a desplazar de un lado a otro en la medida de que aquí haya más o menos voltaje. Eso es lo que conocemos como voltaje. En los tomacorrientes, no sé si tengo por acá, no tengo por acá, o acá, perdón. Acá tengo un tomacorriente. Aquí tenemos un agujero y aquí otro. Siempre escuchamos, en la casa hay 220 voltios. ¿Dónde están los 220 voltios? Los 220 voltios es la diferencia que hay entre el voltaje que hay en este agujero y el otro. Y por lo general uno está en 0, el otro está en 220. Entonces la diferencia es 220 voltios. Por eso digo y decimos todo el mundo, aquí hay 220 voltios.
Entonces, cuando yo le enchufo acá, ¿cuántos voltios están saliendo? ¿Cuántos voltios hay? No salen. ¿Cuántos voltios hay acá en estos dos, en estas dos láminas? Hay 220 voltios. Pero, entonces, como en uno es 0 y en otro 220, es como si dijera yo, como acá hay 220 kilos y acá hay 0 kilos, le aplico 220, naturalmente lo voy a vencer. Y eso es lo que ocurre acá. Si en este lado hay 220, voy a suponer que esta fuera la salida. La idea es que la salida. Ya lo enchufé, y aquí está. 220 hace que los electrones por uno de estos lados se estacen. Llegan al foco, al televisor, a lo que fuera, y regresan por el otro lado, por el que es 0 y entra acá. Y así circula la corriente. Así. Y nuevamente, y bueno, este es el caso de que la corriente fuera continua, ¿no? Cuando es alterna, así como sale por un lado, y regresa, sale por el otro y regresa por ese alterna. Eso ya, como les decía, sería tema de otro comentario, ¿no? Pero ese es el fundamento. O sea, hay 220 voltios y la corriente sale por un lado, retorna, vuelve a salir, retorna y así sucesivamente. Eso ya se hace por ciclos, se apaga los 60 segundos, se protege. Bueno, entonces, ya están con conocimiento ustedes de que hay necesidad de que exista diferente voltaje en los extremos para que haya corriente. Entonces, cuando yo digo, por aquí se genera corriente cuando esto gira, ¿qué cosa es lo que está pasando? Que aquí hay un voltaje diferente a este. Por eso la corriente va a salir por acá, va a circular, por ejemplo, por estos poquitos y vuelve por acá. Por ejemplo, acá donde uno está por abajo, está conectado. Entonces, al girar y cortar el campo, se crea una diferencia potencial y en consecuencia una corriente eléctrica, ¿no? Esa corriente eléctrica entonces ya es utilizada dependiendo de la cantidad de corriente que salga, ¿no? Y hay dos tipos de generadores, uno que se llaman alternadores y otro que se llaman de corriente continua. El dínamo, por ejemplo, es de corriente continua. Ustedes han visto esto pegado en una bicicleta. Por ejemplo, la luz que tiene el faro de la bicicleta es porque tiene un dínamo y esto que estoy mencionando, lo que gira, está en el aro de la bicicleta. Al girar el aro va haciendo esto y va girando, esta bovinita va girando y se está generando la corriente para el foco, el palito que tiene la bicicleta. Pues así se genera la corriente, en ese caso continua. Hay otros que generan corriente alterna. ¿Y cómo es la corriente alterna? ¿Cómo se genera la corriente alterna o continua? Depende ya de la construcción del generador. Este, por ejemplo, es un dínamo pequeñito que está construido para corriente continua. Pero ahí entonces, repito, para terminar ya esta parte del comentario, de que existe el generador que produce corriente continua y otro que produce corriente alterna. Por eso se llama alternador y el de continua se llama dínamo. Y ojalá haya logrado más o menos ilustrarles de cómo es que se llegó a partir de conocimiento del átomo, los electrones, el campo, el movimiento del cuerpo dentro del campo, etc. Y finalmente la construcción ya del dispositivo, del otro dice máquina, depende del tamaño, ¿no? Ha habido generadores de 220 voltios, por ejemplo. Y su fundamento es que no se olviden de que existe un principio fundamental que dice la energía no se crea, no se destruye. Entonces, si yo, por ejemplo, me alimento, esta mañana tomo un suculento desayuno, estoy absorbiendo energía y con eso salgo y hago mi trabajo. Y en ese trabajo que yo hago estoy invirtiendo esa energía. O sea, estoy transformando la energía, que en este caso ha sido mi alimento, en una energía mecánica. No sé, de repente soy constructor, estoy construyendo, etcétera, estoy gastando la energía. Se me acaba la energía y ya tengo hambre, pues, ¿no? Así funcionan las cosas. Entonces, ahí es decir, la energía no se crea, no se destruye. De manera que
yo quiero que aquí se genere energía, tengo que invertir energía, y en este caso los generadores se logran por energía mecánica. No van a comer, pues como yo digo, yo me alimento, bueno, pues yo soy otro tipo de máquina, ¿no? En este caso este motor no está a comer, necesita que una energía mecánica que sería girar. Ese giro, como les mencioné hace un rato, por ejemplo, el agua cae de cierta altura, aquí hay una especie de hélice, como la hélice de un avión, un helicóptero, y cae el agua a un lado y va haciéndolo girar, y se va generando la corriente. Entonces, la energía, en este caso mecánica, potencial, dinámica, se le llama potencial cinética de energía, cae y se está transformando en energía. Y en nuestro caso, ¿cómo voy a producir entonces aquí mi corriente? Tengo que hacer una energía mecánica, ¿verdad? Vamos a ver acá en la parte entonces cómo va a funcionar, y con esto terminamos esta pequeña experiencia. Esto se ha llegado a construir con esos principios que les he mencionado, y la corriente que se va a generar está saliendo por acá, se alcanzan a ver dos cables. Ya están las conexiones hechas, de manera que la corriente va a salir y va a circular, y con un poco de suerte, porque no recuerden que es un pequeño experimento casero, no está hecho pues con las técnicas que debieran ser de repente para una cosa más bien acabada, ¿no? Pero que sirva como idea. Entonces yo voy a hacer que gire esto, y se va a generar la energía. Ya lo dije, en el caso de la caída de agua. Por ejemplo, en otros casos usan energía eólica. O sea, el aire, hélices en el aire arriba, el aire va haciendo girar la hélice, y acá abajo se está generando la corriente. Es simplemente transformar la energía mecánica en eléctrica. Entonces, en este aparatito que les voy a mostrar, voy a girar justamente esto que está puesto aquí está, ¿no? Y mediante esta polilla, que es una liga, es muy bonito la idea, ustedes lo pueden mejorar con una cosa mejor quizás, pero lo que importa es el fundamento. Entonces, yo voy a hacerlo girar, y aquí deben aparecer luces. A ver, vamos a probar. ¿Ven? Naturalmente, como les digo, es una cosa casera, no digamos lo que quisiéramos más espectacular. Ahora, si doy más rápido, naturalmente más rápido va a encenderse la cuenta. A más velocidad que yo corte el campo adentro de este dinamo, a más velocidad, con más rapidez, más la luz es más intensa. Lo hago más lento, naturalmente, casi dice, ¿no? Entonces, imagínense cuando, que les digo, 50, 100 metros cae el agua, y lo hace girar de esa manera, se genera buena energía que nos llega a nosotros. Bueno, así espero haber fundamentado más o menos la idea del funcionamiento de lo que es un generador eléctrico, y ya tienen idea de cómo se genera la corriente eléctrica. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.